Muy bien, muchachos. Entonces, ¿me van contestando a la lista, por favor, para que empecemos? Romina, Nairobi. Ay, perdón. Abigail, Presente. Romina, Presente. Mario, Naomi, Presente. Karina, Presente. Ángel Damián, Fabricio, Presente. Iván, Regina, Presente. Leonel, Presente. ok. Víctor Hugo, Carla, Presente, profe. Darén. Buenas tardes, maestro. Presente. Buenas tardes, Sofía. Presente. Yuridia, Luz, Marisa, Presente. Esteban, Presente, maestro. Noemí, Presente. Frida, Presente. Luis, Presente. Braulio, Amador, Karina, Yarel, Presente. Belén, Milagro, Presente. Jorge Jesús, Arlín, Carla Noemí, Suriel, Presente, maestro. ok, ¿alguien que acaba de llegar por la lista? Yo, maestro. A ver, Maestro, yo igual. es Carvajal, Víctor, ¿quién más? Yo, profe. Igual yo, maestro. Backup A one. ver, permítanme uno por uno. ¿Carla Esparza llegó? Sí, maestro, le dije presente. Ok. Víctor Hugo, Yuridia, Presente. ok. Braulio, Milagro, Presente. ok. Jorge llegó. A Mario, ¿verdad? Mario, Fabricio llegó, digo Ángel Damián. Sí, aquí estoy. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Luz, Arlín, Presente. ok, Arlín. Jorge, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, muchachos. Bueno, ya nos toca ver un tema nuevo, ¿ok? Que es referente a la parte genética. Antes de que empecemos a ver los 5 reinos biológicos, vamos a darle una continuidad a todos los temas que hemos estado viendo. Entonces, el tema que nos corresponde hoy es un tema de genética, es un tema ya relacionado a entender cómo es que funciona toda esta división de las células, ¿verdad? Y para qué nos sirve entender eso. Nosotros hasta este punto ya sabemos de qué está constituido un ser vivo, ya sabemos que está formado a partir de células, que puede ser una o de muchas de ellas. Ya sabemos cuáles son los principios de estar formados por células, pues que vienen de células ancestrales, células preexistentes,
Igual recordar que, pues bueno, si nosotros estamos constituidos por esas células es porque existe un proceso de división celular que es la mitosis y que eso nos constituye a nosotros en toda nuestra estructura porque somos un grupo de células. ¿Ok? Entonces ahorita lo que nos toca ver es entender por qué durante la división celular nos centramos tanto en el material genético, por qué es tan importante el material genético, qué es lo que contiene y por qué es importante saber acerca de cómo se va propagando la información y cómo se va segregando de un organismo a otro o de una célula a otra. ¿Ok? Habíamos dicho que el ADN es una parte muy importante de todas las células, que todas las células tienen ADN, todos tienen material genético. Pero ¿por qué sabemos que el ADN es importante? ¿Alguien se acuerda de la importancia del ADN o del material genético? Alguien que quiera participar, por supuesto. A ver, Leonel. Porque el ADN es donde está escrito toda la información genética de los seres vivos. Así es. Toda la constitución de un ser vivo, lo que es, cómo se comporta, cómo se desarrolla en el ecosistema, lo que hace, lo que sabe, lo que piensa, sus características físicas internas, todo eso está en el ADN. ¿Ok? Es por eso que es de suma vital importancia conocerlo y saber cómo es que todas esas características que nosotros tenemos instintivamente o incluso físicas se heredan a través de este material genético. ¿Ok? Entonces les voy a compartir la presentación. Pero, ¿cuál es el título del tema? Genética mendeliana. Ahorita les voy a poner las diapositivas. No, de nada. Ahí está. Este es el tema que vamos a ver. Se llama genética mendeliana. ¿Alguien sabe o ha escuchado a qué es lo que hace la genética o qué es la genética? ¿Quién me dice? A ver, dime. La genética es lo que son las combinaciones anteriores de tus antepasados y que si tienen ciertas características o ciertas fallas, se pueden repetir en ti o en alguna otra generación. Exactamente, la genética más que nada es una ciencia, ¿ok? De hecho es una rama de la biología que se encarga de estudiar básicamente pues lo que son los genes y todo lo que esté relacionado con ellos, ¿no? Cómo se transmiten, qué características tiene un gen como tal, por qué forma parte del ADN y cómo podemos entender esa parte de la distribución de los caracteres. Muy bien. Entonces déjenme, les proyecto nuevamente las diapositivas. Ok. El tema se llama genética mendeliana porque pues todo lo que vamos a ver en este tema pues tiene que ver con este biólogo naturalista que fue Gregor Mendel. Gregor Mendel es uno de los padres de la biología, que fue el primero en sentar estas bases de la genética que nosotros conocemos. Si hoy por hoy sabemos que las características de un organismo se pueden transmitir a otro mediante la herencia y mediante la genética, es precisamente gracias a Gregor Mendel, a sus experimentos, y así como hay principios de la teoría celular, pues también existen principios en genética, que son las famosas leyes de Mendel. Este señor hizo unas leyes que es importante saber para cuando nosotros estudiamos genética. ¿Ok? Parte de lo que nosotros vamos a ver en este nuevo tema, pues son todos esos principios básicos de la herencia, todos ellos derivados de la genética mendeliana, qué es el genotipo, qué es el fenotipo, cómo se expresan algunos genes de fenotipo en algunas personas, cómo ocurre el sorteo de alelos, entender la genética, cómo determina las diferencias fenotípicas entre los organismos. Vamos a aprender qué son esas palabras genotipo, fenotipo, ¿ok? Características heredables, etc. Muy importantes todas.
Ok. Sofía, ¿será que puedas leer, por favor? Introducción. Genética es la ciencia que estudia cómo se transmiten las características de generación a generación. Gregor Mendel formuló la base de la genética moderna en 1865. Exactamente. Este personaje no era considerado como biólogo porque pues en 1800 pues todavía no había biólogos ni biología como tal, pero este era un monje, era un sacerdote que vivía en un monasterio junto con otros monjes y pues como parte de la vida ahí pues había mucho que leer, había mucho en que distribuir el tiempo, que no solamente era el estudio de su religión, sino también cosas recreativas, ¿no? Por ejemplo, se dedicaba mucho a la siembra de especies comestibles, entre ellas el chícharo, ¿verdad? Tenían una biblioteca en la cual esta persona pues se dedicaba a estudiar todo lo que tenía que ver específicamente con botánica, con ciencias. Y ahí es cuando aprendió sobre la reproducción en las plantas, que existe el proceso de polinización, de cómo se fecunda una flor, ¿ok? ¿Qué pasa cuando se fecunda esta flor? Y así, él probando y cuidando el cultivo de chícharos y todo, pues aprendió que podía haber un proceso que es la polinización cruzada, que él podía poner el polen de una florecita en la florecita de otra planta y que esa se fecunde con un tipo de reproducción sexual, que lo que iba a resultar de esto iba a ser un fruto con semillas y esas semillas tenían embriones de plantas nuevas. Y veía que cuando hacía esto, las plantas que salían de resultado de esa fecundación, pues muchas veces se parecían a sus plantas progenitoras o además, o a lo mejor salían con características que eran pues tanto de la planta madre como de la planta padre, ¿ok? O que simplemente no se parecían a ninguna de las dos y fue así como él se empezó a preguntar qué era lo que ocurría durante la fecundación que permitía que los organismos fuéramos tan diferentes como resultado de la unión de dos gametos, ¿ok? Tomando en cuenta que hay gameto masculino y femenino. Gracias a eso, pues propuso los principios de la herencia mendeliana, que lo que nos hace entender es precisamente cómo es que nosotros somos tan diferentes siendo de la misma especie. ¿Por qué nuestras características son distintas? ¿Por qué no nos parecemos por completo a otro ser humano? Etcétera, ¿no? Y todo eso es precisamente por la magia de la herencia genética. Entonces aquí nos dicen, los rasgos heredados, cualquier tipo de rasgo, sea físico o interno, se encuentran en los genes y estos en los cromosomas, ¿ok? ¿Alguien se acuerda de lo que está formado un cromosoma? A ver, dime. Es de partes iguales de X y Y del espermatozoide y del óvulo. Ok, esa podría ser una parte, pero específicamente recordemos que... Ahí ya me perdí. Ahí está. Específicamente recordemos que el ADN pues es una cadena que está formada por diferentes aminoácidos, que son proteínas, ¿ok? Y el cromosoma no es nada más ni nada menos que ese ADN en forma de cadena que lo que hace es que se enrolla y se condensa para el momento de su división. Y ya sabemos que es una estructura doble, ¿ok? No es una estructura sencilla, sino que es una estructura por duplicado. Por lo tanto, todas las regiones que son genes dentro del ADN se encuentran multiplicadas por 2, ¿ok? Ahorita vamos a aprender qué es específicamente un gen. Víctor Hugo, ¿puedes leer, por favor? Sí, maestro. La información que determina los rasgos heredados se encuentra en unidades discretas de ADN, llamadas genes, que se encuentran en los cromosomas. Los cromosomas se encuentran en pares, por lo tanto los genes también. Exactamente. Nosotros sabemos que los cromosomas es una información duplicada, que cuando la célula se va a dividir, duplica la información y se crea esta estructura doble. Entonces, al estar los cromosomas en dobles, pues se entiende que los genes, como caracteres, también se encuentran dobles. Entonces, básicamente, ahorita una definición importante que ustedes deben tener es qué es un gen, ¿ok? Ok, entonces ahí ustedes tuvieron la definición de gen, pero básicamente y en pocas palabras yo les voy a decir que un gen, por si quieren anotar mi definición, es
una parte del ADN que codifica para una característica, ¿ok? Cualquier característica que ustedes quieran, el color del pelo, del cabello, de la piel, ¿ok? Entonces, básicamente un gen, que es lo primero que debemos conocer de genética, es una parte del ADN que codifica para una característica. ¿Cómo es eso? Pues bueno, aquí lo podemos ver. Ya sabemos que el ADN es toda una cadena de proteínas y una pequeña parte de esto corresponde a un gen. Por lo tanto, todo el ADN está compuesto de esos genes, que son diferentes combinaciones de aminoácidos y que cada una codifica para una característica, como el color del cabello, de la piel, la altura, el tono de voz, la forma de caminar, etc. ¿Ok? Y pues no olvidar que los genes nunca están solos, siempre vienen en parejas, al igual que los cromosomas. ¿Ok? Por favor. Ahora, muy importante, nos habla de los alelos. Vamos a ver. Leonel, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, maestro. Las formas alternas de un gen son los alelos. Están en pares en los cromosomas. Uno proviene de la madre y el otro del padre. El homocigoto, ambos alelos son idénticos para un gen, y el heterocigoto posee alelos diferentes para un gen. Exacto. Entonces ya sabemos que un gen es o se refiere a la forma que puede tener un gen es una parte del ADN que nos va a dar una característica, cualquier característica que ustedes quieran. Y esos genes pues pueden estar de dos formas, pero cualquiera de las formas que pueda adquirir un gen se conoce como alelo. Y un alelo puede ser dominante o recesivo, ¿ok? Cuando hablamos de un gen que es dominante o que es recesivo, nos referimos a las características de sus alelos, ¿ok? Es decir, si el gen es dominante o recesivo, nos referimos al alelo que puede tener, ¿ok? A la forma que puede adquirir el gen, si es dominante o si es recesivo. ¿Alguien sabe o ha escuchado qué es un gen dominante o qué es un gen recesivo? A ver, Karina. Un gen dominante podría ser que, un ejemplo que pasa en mi familia es que de la familia de mi bisabuela, bueno, de la abuela de mi abuelo, se les marca mucho la frente, o sea, si hacen gestos, ahí se marca mucho. Y eso se ha repetido siempre en toda la parte de la familia, hasta llegar a mí y mi hermana, pues ninguno ha tenido hijos, entonces no sabemos cómo van a salir estos hijos, pero es un rasgo que está muy presente. Exactamente, y esos rasgos no se presentan muy seguido. Está bien, veo que ya eres experta en genética, me alegra escuchar eso, porque se te va a hacer muy fácil el tema. Efectivamente, lo que Karina acaba de mencionar es correcto, ¿no? Cuando un rasgo es muy distintivo de una persona o de una familia, decimos que ese rasgo es porque es un gen que es probablemente dominante, porque no solamente se repite en Karina, sino que a lo mejor se repite en sus tías, en sus primas, en su papá, ¿ok? Y es algo que se ve en una familia consanguínea, es decir, que tienen pues la misma línea de herencia, ¿ok? Y probablemente esa característica de las marcas en la frente, pues de hecho es una característica genética, así como por ejemplo, no sé, el pico de viuda que unos tienen en el cabello, ¿ok? No sé si lo han notado, que de repente se levantan el cabello y tienen como un piquito, eso es el pico de viuda, eso es una característica heredable. Poder hacer la lengua taquito también, eso no todos lo tienen, y eso es una característica heredable. El color de los ojos, el color del cabello, de la piel, cosas de ese estilo, ¿no? Hasta la forma de los dedos en las manos, en los pies, ¿ok? Entonces, sabemos que todo eso son genes, ¿ok? Que codifican para una característica que puede ser cualquiera de ellas. Y esos genes, pues, pueden tener diferentes formas que se conocen como alelos, y esas formas o alelos pueden ser dominantes o ser recesivos.
cuando nosotros estamos frente a un gen cuyos alelos son dominantes, estamos frente a un gen, que ambos alelos sean dominantes o ambos recesivos, estamos en un gen homocigoto. Y si los dos alelos que forman al gen, ¿por qué dicen ustedes, por qué dice ahí que dos alelos forman un gen? Pues porque los genes nunca están solos, siempre vienen de a dos. Y si las dos formas que forman al gen son dominantes o recesivas, es homocigoto. Y si tiene una parte dominante o una parte recesiva, es un gen heterocigoto. ¿Ok? Lo vamos a ver en esta diapositiva más específicamente. Braulio, ¿me escuchas? Fabricio. Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor, Fabricio? Homocigoto. No está presentando, por lo menos yo Ay, me lo no me presento. digas. Me choca que falle eso, pero no sé por qué pasa. Ah, bueno, creo que no he presentado la pantalla. Ay, Dios, Es que he dado hoy clases todo el día y de verdad, ya cuando llega la última hora, mi cerebro falla. Perdonen ustedes. Hasta sin voz me quedo. Ni siquiera les había presentado nada. Qué oso. Ahí está. Muy bien. ¿Ya lo alcanzas a ver, Fabricio? Gracias. Sí, maestro. Ok, homocigoto, individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo. Por ejemplo, AA mayúscula y AA minúscula. Exacto. Entonces vamos a... Heterocigoto. No, solo homocigoto. Gracias. Ok, Vean ok. ustedes. Gracias, Fabricio. Muchas gracias. Aquí vamos a suponer que estas dos A mayúscula, A minúscula, son un gen, ¿ok? Esto es un gen y esto es otro gen. ¿Por qué decimos que esto es un gen? Porque un gen está constituido de dos partes, ¿ok? Y esas dos partes, pues, son los alelos que forman el gen, que pueden ser los dos dominantes o los dos recesivos. Cuando un gen tiene un alelo dominante, lo interpretamos con letra mayúscula, y cuando tiene un alelo recesivo, lo interpretamos con letra minúscula, ¿ok? Lo que ustedes están viendo aquí son cromosomas. Este es un cromosoma doble, solo que está separado, ¿ok? Y como los cromosomas son dobles, por lo tanto habíamos visto que los genes también vienen en parejas, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que esta es una característica que es el color del cabello, por ejemplo, ¿ok? Entonces, el color del cabello en este cromosoma corresponde a un gen que es de tipo homocigoto dominante. ¿A qué se refiere eso? A que es un gen, una región del ADN, ¿ok? Está formado por dos alelos, es decir, por dos formas de un mismo gen, ¿ok? Que en este caso esas dos formas son de tipo dominante, ¿ok? Por lo tanto, decimos que el gen es homocigoto cuando sus dos alelos son iguales, ya sea que ambos sean dominantes o que ambos sean recesivos, decimos que es un gen que es de tipo homocigoto, ¿ok? Porque sus dos alelos o las dos formas que tiene ese gen, ambas son del mismo tipo, ya sea ambas recesivas o ambas dominantes, ¿ok? Si las dos formas de ese gen son diferentes, o sea que una sea dominante y la otra recesiva, pues estamos a un tipo de gen que se conoce como heterocigoto, ¿ok? Esos son conceptos importantes que vamos a estar utilizando y que es importante que ustedes tengan presente, ¿ok? Entonces, recapitulando, un gen es una parte del ADN que es una característica, ¿ok? Los genes pueden tener diferentes formas que se conocen como alelos, y esas formas pueden ser dominante o ser recesivo. Ahí nos dice, los cromosomas están en pares, por lo tanto los genes también, y como están en pares sabemos que una parte proviene de la madre y otra parte proviene del padre, ¿ok? Entonces, cuando estamos frente a un gen cuyos dos alelos son dominantes o los dos son recesivos, es un gen de tipo homocigoto, y cuando es uno dominante y uno recesivo en sus alelos, se dice que el gen es de tipo heterocigoto. Homo igual, hetero diferente, ¿ok? Muy bien. Tomando en cuenta eso, pues distinguimos estos dos conceptos. Arlene, ¿estás por ahí? Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor? Solo genotipo. Genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. En organismos diploides, la mitad de los se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Exactamente. Ahí nos hablan de una palabrita
que dice diploides. Vamos a ver si ustedes se acuerdan más o menos a qué se refiere eso. Ahorita les voy a poner. ¿Ok? ¿Cuántos cromosomas son los que tenemos nosotros? ¿Se acuerdan de ese número de cromosomas? 46. Teníamos 2. Ah, Tenemos 46, así es. ah, Y en general a todos los organismos, ¿ok? ¿Cómo es el número de cromosomas en todos los organismos? ¿Es un número qué? Según yo eran 23 en cada uno. No. A ver, específicamente la especie humana, ok, tiene 46 cromosomas, ok. Pero vamos a hablar en general de todas las especies. ¿Cómo es el número cromosómico de todas las especies? ¿Es un número par o es un número impar? Son 23 pares. Ok, entonces el Un número número cromosómico impar. normalmente, exactamente, normalmente el número cromosómico en una especie es el número par, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, decidimos ver una célula del cabello, del páncreas, del corazón, de los huesos, y vemos su núcleo y vemos sus cromosomas, vamos a contar 46, porque está en número par, siempre. Entonces, cuando un organismo o una célula tiene el juego completo de cromosomas en número par, decimos que es un organismo que es diploide y tiene un número cromosómico igual a 2n, es decir, 2 veces el número haploide, ¿ok? Eso ya lo habíamos visto. Nosotros somos organismos diploides, nuestras células son diploides, ¿ok? Y específicamente, nosotros tenemos 2 tipos de células en el cuerpo. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda de esos 2 tipos de células? Ay, no creo que no se acuerdan. Eso hasta lo vimos en el examen. Eucariota y procariota. No, esas son clasificación del tipo de célula. A ver, Fabricio. Eso iba a decir, maestro. No, piensen en ustedes. ¿Cuántos tipos de células ¿Era tienen? una de la mamá y otra del papá? ¿O no? No. ¿Qué tipos de células? Hasta había una pregunta de eso en el examen. ¿Cuáles son los 2 tipos de células que tienen ustedes? X y Y. No, esos son cromosomas. A ver, Luis. A ver, Luis. Animal y vegetal. ¿Cómo vas a tener una célula animal y una célula vegetal en tu cuerpo? Pues, ¿qué eres? A ver, Ángel. Ay, voy a Eucariota y llorar. procariota. No, nada que ver. A ver, Mario. Eucariotas y si no estoy mal, procariotas. No, sí estás mal. A ver, Darren. Mitosis y Ah. meisosis. Supongo. Por Dios santísimo, mitosis y meiosis son procesos de división celular. ¿Cómo vas a tener? Ay, no, bueno, nada. Muchachos, por favor, piensen un poco. 2 tipos de células que los forman ustedes como organismo. ¿Cuáles son? No puede ser que en su cuerpo tengan una célula procariota y una célula eucariota, porque serías mitad animal y mitad bacteria. Entonces, please, tampoco puede ser que sea, ¿cómo dijeron? Vegetal o animal, porque pues no somos mitad planta ni somos mitad animal. ¿Cuáles son las células que forman todo su cuerpo? Que forman sus tejidos, sus órganos. ¿Cómo se llaman esas células? Empieza con S. Cinética. ¿Ah? Cinética. No. Cinética es una ciencia, pero creo que quieres decir somática, ¿no? Creo que sí, maestro. ¿Crees? Esperaba que me dijeras, sí, maestro, a eso me refiero, porque sí, esa es la respuesta correcta. Tenemos células somáticas, ¿y cuáles son los otros tipos de células que tenemos? Endomáticas. Sexuales, por Dios. Perdón. Ay,
Muchachos, recuerden, o sea que ya hayamos terminado del primer corte, no significa que tengamos que descartar esa información. Recuerden que todo lo que vemos es continuo, entonces si ustedes no retuvieron la información anterior, no van a poder continuar con esto. Y esto es complejo. Entonces necesito que estén... Exacto. ¿Y por qué no lo dijiste, Leonel? Profe, yo le iba a decir lo de la célula sexual, pero en mi mente dijo, no, no creo que sea eso. Pues estaba bien, era una de ellas, ¿ok? Tenemos dos tipos de células en nuestro cuerpo. Tenemos las células somáticas, que son las que forman toda nuestra estructura como organismos. Estaba eso en el examen. Y el otro tipo de células, pues es la de tipo sexual, que es diferente de acuerdo al género biológico, ¿ok? Entonces, por favor, muchachos. Entonces, una célula somática, vamos a pensar en nuestra especie. Una célula somática, ¿cuántos cromosomas debe tener? Si pensamos en una célula de nosotros. Eso sí lo deben saber, porque me lo dijo hace rato una de sus compañeras. Carla lo dijo. 23. No, Carla. 46. 46, exactamente. ¿Y las células sexuales? 2. No. No. Vamos mal. 23. 43 también. No, Carla, ahora sí 46. 23. Ahora sí 23. Ay, muchachos. Están más que mal. Y yo que pensé que ustedes eran mi esperanza. Pero bueno, no, muchachos. Las células somáticas, que es una célula de cualquier parte de su cuerpo, si ustedes miran el núcleo, van a encontrar que tiene 46 cromosomas. Si ustedes deciden ver un espermatozoide o un óvulo, ¿cuántos van a tener? 23. La mitad, exactamente. ¿Por qué 23? ¿Te acuerdas, Marisa? Sí, porque al juntar el óvulo que tiene 23 y el esperma que tiene 23, se crean los 46. Así de fácil, ¿ves? Solamente tenemos que pensar en eso, en cómo estamos formados, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, ¿ok? Entonces no somos mitad planta, ni mitad bacteria, ni nada de eso. O sea, somos animales, ¿ok? Tenemos un juego de cromosomas específico, que es 46 para nuestra especie, que 23 vienen del progenitor masculino y 23 del progenitor femenino, ¿ok? Que son las únicas células que están a la mitad de su capacidad. Entonces, tenemos que un organismo es diploide, o una célula es diploide, cuando tiene 2n juego de cromosomas, ¿ok? En nuestro caso, ese 2n es igual a 46 en todas nuestras células. Y decimos que una célula o un organismo es haploide cuando tiene n número de cromosomas. Nuestras células sexuales son células haploide porque su número n es igual a 23, que es la mitad. ¿Ok? Apúntenlo, tómenle captura, ¿sí? Anótenlo, porque aunque eso no haya pasado, se los voy a volver a preguntar en el examen. Y pobre del que falle, ¿ok? Porque doble tacha les voy a poner. Ya los recontravimos. Entonces, ¿cómo quedaba, profe? Pues ahí está, en el chat. Un organismo que es diploide, una célula, un organismo considerado diploide, es un organismo que en todas sus células tiene el juego completo de cromosomas, que es 2n. Por ejemplo, en el humano ese 2n es igual a 46. Habíamos visto que hay organismos que tienen 16, hay otros que tienen 8, hay otros que tienen 2, hay otros que tienen 1300, ¿ok? Y siempre es un número par, porque es 2 veces el número, ¿ok? Y el 40, profe, ¿Cómo? el 46 y el 23, perdón, son cromosomas, ¿no? Así es el número cromosómico. Y un organismo, una célula haploide, es una célula, un organismo que tiene la mitad de ese juego completo de cromosomas, ¿ok? Que en nuestro caso es igual a 23. Por ejemplo, la cebolla tiene un total de 16 cromosomas en sus células, ¿ok? La parte femenina de la cebolla solo tiene 23 y la parte masculina tiene otros 23, hablando ya específicamente de la flor de la planta cuando se va a reproducir, ¿ok? ¿Quedó claro? Espero que sí, porque si no voy a desfallecer, pero yo sé que no, yo sé que al final lo van a entender muy bien. Entonces aquí nos leyó su compañero que dice: genotipo es el conjunto de genes
que contiene un organismo, heredado de sus progenitores. Dice, en organismos diploides, como nosotros, que tenemos un número de cromosomas par, ¿verdad? Tal como lo dijo Marisa, la mitad de los genes vienen del padre y la otra mitad vienen de la madre. Por eso somos organismos diploides, porque estamos formados por 2 veces el número de cromosomas. La mitad vienen del óvulo y la mitad vienen del espermatozoide. Entonces, ¿qué es el genotipo? Es todo el conjunto de genes que forman tu ADN, ¿ok? Y como ya sabemos que los genes son características, básicamente el genotipo es todo tu conjunto de características, desde el color del cabello hasta cómo te mueves y si tienes enfermedades de tipo genéticas, instintivas, lo que sea. Todo tu conjunto de genes es tu genotipo, ¿ok? Que está formado, la mitad viene de la madre, la mitad viene del padre, porque somos organismos diploides, ¿ok? Y luego tenemos otro concepto que es el de fenotipo. Fenotipo es la manifestación externa del genotipo, es decir, la suma de los caracteres observables de un individuo. ¿A qué se refiere esto? El fenotipo es solamente una parte del genotipo, pero que se refiere específicamente a lo que nosotros vemos a simple vista. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿el color del cabello qué vendría siendo? ¿Parte del genotipo o parte del fenotipo? ¿Quién me dice? Del genotipo. ¿Por qué? Porque es algo muy repetitivo. ¿Cómo que muy repetitivo? ¿A qué te refieres? O sea, tu respuesta estuvo bien. Pero, a ver, Leonel. Bueno, por lo que yo diría, así que es congenitivo, porque la mayoría de los adultos tienen el cabello negro y pues igualmente sus hijos llegan a tener el cabello negro y pues que uno nazca con el cabello rubio suele ser cuando uno de los papás tiene el cabello rubio. Ok, muy bien. A ver, Marisa. Es porque el genotipo es un organismo que se va como heredando. Después es genotipo porque estás heredando lo del cabello y todo eso. Ok, más fácil. El color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, nuestra altura, la forma de caminar, rasgos de la cara, que si el lunar, por ahí, todos esos son características, son genes, ¿ok? Y por lo tanto, todos forman parte del genotipo, pero al mismo tiempo también son parte de nuestro fenotipo porque son características que observamos en las personas, ¿ok? Porque sabemos de qué color es su cabello, su piel, ¿ok? Si yo, por ejemplo, les digo, ¿qué será? Por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad hereditaria. ¿La diabetes en dónde la clasificarían? ¿Como una característica fenotípica o como una característica genotípica? Genotípica. Genotípica, ¿por qué? Porque viene del gen, supongo. No sé, del ADN. Más fácil. ¿Por qué sería genotípica? A ver, Marisa. Porque no se ve. Exacto, porque no lo puedes ver, pero sabes que probablemente pueda estar en las personas, sobre todo si sabes que la abuelita, el papá o el tío de fulanito es diabético, puede ser que fulanito sea diabético también. No lo sabemos hasta que se haga su prueba o hasta que se le presente, si es que se le presenta, ¿verdad? Pero es algo que no podemos ver. Sin embargo, ahí está. Y por lo tanto forma parte del genotipo. El genotipo, les repito, es todo el conjunto de genes que ustedes tienen. Se vean o no se vean. Y el fenotipo es el conjunto de genes que forma parte de su genotipo también, pero que únicamente se pueden ver a simple vista. ¿Okay? El fenotipo es lo observable. Y el fenotipo se incluye dentro del genotipo. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿el color del cabello qué es? ¿Es fenotípico o es genotípico? Sería de ambos, ¿no? Exactamente, Carla, sería de los dos. ¿Por qué?
porque son genéticas, el color de cabello se puede pasar por los genes y también se ve a simple vista. Exactamente, es algo que es heredable y forma parte de todo nuestro juego completo de genes, por lo tanto es genotípico, pero además es una característica observable, por lo tanto también es un fenotipo, ¿ok? Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué será? Ser albino, por ejemplo, ¿qué me dirían? ¿Es genotípico? ¿Es fenotípico? Podría ser de ambas también. Exactamente, podría ser de ambas. A ver, Mario. Fue accidental, pero creo que sería en sí, Lo que podría se te ser. ocurra, Mario, estamos aprendiendo, así que no importa si está mal. ¿Cuál se me va a caer el otro? ¿Cuál? Es ser albino. Podría ser un gen. Hay genotípico y fenotípico. Un fenotípico. Ok. Tal como dice Carla, pudiera ser de los dos, porque lo estamos observando, porque una persona albina pues se nota cuando es albina, pero también forma parte de su genotipo. ¿Cuál es el detalle? El albinismo es una condición, así como por ejemplo, no sé, ser diabético, tener esclerosis o algo así, o síndrome de Down, ¿verdad? Son cosas que son genéticas, pero que la particularidad con el albinismo es que es un gen de tipo recesivo, ¿ok? Es un gen que nunca está expresado porque siempre es recesivo. Los genes que son recesivos nunca se expresan, a menos que se junten con otro recesivo y ocurra lo que vimos en la presentación, ¿verdad? Por ejemplo, rápidamente se los voy a enseñar antes de que se acabe el tiempo. ¿Ok? Esto. Este gen que ustedes ven aquí, la única manera en la que se exprese es que sea un gen que se junte con otro recesivo. O sea, que las dos alelos juntos formen un recesivo. Que, por ejemplo, la parte de mamá sea recesiva y la parte de papá sea recesiva. Y cuando se junten, como los dos van a formar un gen que es homocigoto, los homocigotos se presentan en la persona, ¿ok? El albinismo es un gen que es meramente recesivo, es muy raro y pues no siempre se da, pero si se da la casualidad de que un padre lo tenía recesivo y la madre también, hay mucha probabilidad de que uno de los hijos nazca albino, pues porque se juntan y cuando dos recesivos se juntan, hacen el trabajo de un gen dominante, ¿ok? Entonces eso es otro tipo de excepciones que nosotros vamos a aprender. Pero básicamente ya me lo dijeron muy bien y ya lo aprendieron muy bien. Cuando hablamos de una característica que es observable en las personas, decimos que esa característica es su fenotipo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el fenotipo forma parte del genotipo porque el genotipo son todos los genes, se vean o no se vean, ¿ok? Muy importante recordar eso, ¿ok? Por ejemplo, les voy a mostrar otra, bueno, más bien se los voy a comentar. Si por ejemplo les digo que un chícharo es de color amarillo y otro chícharo es de color verde, y de repente uno de los hijos nace de color amarillo, ¿ok? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Quién fue el gen dominante? ¿El amarillo o el verde? El amarillo. El amarillo porque fue el que se expresó, ¿verdad? Pero ¿será que la característica de ser verde se perdió? ¿Qué pasará con ese color verde? El hijo del amarillo podría heredarla. Profe, podría ser, o también podría ser que, bueno, más bien no podría ser, sino que es que ese color verde no es que haya desaparecido, simplemente se queda recesivo dentro de los hijos. Y si alguno de esos hijos amarillos se llega a casar con alguna persona verde o alguna persona que tenga el gen recesivo verde, es probable que, como tú dices, el hijo de ese hijo ya venga de color verde también. O sea, se saltó una generación el color verde, pero no desaparece, ahí está guardadito. Nosotros vamos a aprender cómo podemos determinar eso. ¿Qué pasó, Carla? ¿Querías decir algo? Sí, le iba a preguntar algo, pero creo que ya lo explicó con lo que dijo hace ratito. Lo de los chícharos. Sí, lo vamos a aprender. Según lo que dijo de los chícharos. Sí, efectivamente, y eso lo vamos a ver mañana. Existe dentro de las leyes de Mendel una ley que se llama de la segregación, que nos enseña precisamente eso, cómo nacen los hijos de una primera generación, cómo pueden ser las combinaciones,
cómo pueden estar los genes, si son dominantes, si son recesivos. Entonces les invito, muchachos, a que repasen un poquito antes de que empecemos la clase. Mañana los voy a atormentar ahí con preguntas de repaso y pues bueno, vamos a continuar con el tema. No es que se ponga más complejo, simplemente se pone un poquito más, pues como para pensar, ¿ok? Entonces, mañana vamos a repasar para recordar todo. Traten de tener sus anotaciones, apunten todo, pregunten todo, porque pues bueno, cuando les pregunte de eso en el examen o en el quiz, pues a lo mejor se pueden hacer bolas. Entonces apenas lo estamos viendo, estamos aprendiendo, no importa equivocarnos, al contrario, mejor equivocarnos ahorita en la clase, para que cuando llegue el examen ustedes ya sepan qué onda y no me los lleva al baile. Muy bien, muchachos, vamos bien. Entonces mañana continuamos y pues que tengan bonita tarde. Ya les dejo para que vayan a comer. Que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Que les vaya muy Hasta bien. luego. Bonita tarde. Hasta luego, maestro. Nos vemos, Víctor, que te vaya muy bien. Profe.